Hola a todos, en esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de evolución de los seres vivos, teniendo en cuenta que para ello debemos conocer ciertos conceptos, tales como lo son las mutaciones, los tipos que encontramos dentro de ellas como las mutaciones genómicas, cromosómicas y génicas. Asimismo vamos a hablar un poco sobre las teorías que intentan explicar el origen de la vida. Asimismo, las maneras en las que podemos dar a conocer lo que es la selección natural y las teorías en sí del origen de la vida. Para iniciar, vamos a hablar un poco sobre las mutaciones, teniendo en cuenta que estas se definen como cambios producidos en el material genético, pero también debemos saber que estas mutaciones pueden ser dañinas para un ser humano, pero no solo para un ser humano, sino que para toda la vida en sí, teniendo en cuenta que estas pueden ser en plantas y animales. Asimismo, pueden ser espontáneas o súbitas, es decir, que según su origen, ellas pueden llegar a ser espontáneas en un ser vivo, haciendo cambios en el material genético que pueden perdurar o también pueden ser temporales. Entendida a una mutación como aquellos cambios estables en la cadena del DNA, que es el ácido desoxirribonucleico, cuando son capaces de ser heredados. También es importante conocer que cuando ocurre una mutación en un ser vivo, estas pueden ser heredadas. Y a todo esto se le conoce como mutaciones. Las mutaciones que se producen pueden dar lugar a pequeños cambios o grandes cambios, causando enfermedades, mutaciones patogéneas, tales como encontramos el caso del síndrome de Down, que más adelante vamos a hablar sobre él. Ahora bien, encontramos dentro de las mutaciones lo que son las mutaciones génicas, que estas son mutaciones a nivel molecular y afectan la constitución química de los genes. Pero para comprender mejor esto, vamos a hablar un poco sobre el aspecto de que vamos a encontrar a las mutaciones génicas también con el nombre de puntuales o moleculares. Y estas son, como bien lo dijimos en un principio, a nivel molecular y afectan la constitución química de los genes, es decir, a las bases. Para comprender mejor, tenemos el ejemplo de que encontramos las letras del abecedario. Si tenemos, por ejemplo, la palabra vista al mar, con solo que cambiemos una letra, este significado nos va a cambiar. Es así como podemos explicar las mutaciones génicas, que son puntuales y afectan una base en específico, produciendo cambios que, como bien en un principio lo dijimos, pueden ser espontáneos, duraderos o momentáneos. También encontramos a las mutaciones cromosómicas, que son un cambio que aumenta, perdón, como bien lo decíamos, las mutaciones cromosómicas son cambios que afectan a un segmento del cromosoma en su estructura, entendido de la manera en que este va a afectar a su estructura y será de mayor tamaño que un gen. Estas mutaciones pueden ocurrir porque grandes fragmentos se pierden, como lo es la delección, término muy importante para comprender las mutaciones. Dentro de una delección se duplican los genes que están dentro de un cromosoma. Entonces estos cambian de un lugar a otro dentro del cromosoma, produciendo cambios en él. Además encontramos las mutaciones genómicas, que estas afectan al conjunto de genomas, aumentando el número de juegos cromosómicos, es decir, que puede ser poliploidía o reproducirse a una sola serie, lo que es el caso de la ploidia, o bien afecta al número de cromosomas individualmente, por defecto o por exceso, como lo es la trisomía 21, como antes mencionamos, es el síndrome de Down conocido, que hay un desorden en los pares de cromosomas y suelen suceder 23 pares de cromosomas, lo que causa un desorden cromosómico, como bien dijimos, conocido este como una mutación. Ahora bien, vamos a hablar un poco acerca de la selección natural.
dentro de los cuales encontramos principios fundamentales para explicar esta. Y encontramos como principal principio de la variación, donde explicamos claramente que los elementos de una población no todos son iguales, es decir, en una familia, como lo es el caso de la imagen, una jirafa no va a tener específicamente las manchas iguales a sus hermanos dentro de una familia. O también, para hacerlo más claro, como lo es el caso de los gemelos, que pueden ser idénticos físicamente, pero siempre habrá un código genético que los diferenciará y los hará únicos, es decir, habrán variaciones entre ellos que les permitirán tener diferencias. Asimismo, tenemos el principio de la eficacia biológica diferencial, donde los individuos que poseen ciertas variantes estarán asociados a una mayor descendencia o longevidad. Es el caso de aquellas especies que por sus variantes específicas y sus capacidades más avanzadas podrán tener mayores capacidades para la reproducción, teniendo en cuenta que en la selección natural aquellas capacidades que hacen a una especie estar más apta son reproducidas a las descendencias, y esto provocará también que aquellas especies sean de mayor vida o longevidad. En el tercer principio encontramos el principio de la herencia. Los individuos tienden a transmitir sus características a la descendencia, como anteriormente lo mencionábamos, y esto es de carácter genético, es decir, como el ejemplo claro de las jirafas, continuando, que en un principio las jirafas eran de cuello corto, pero por la escasez de alimento, las jirafas de aquel tiempo tuvieron que estirar sus cuellos y patas para alcanzar los alimentos que estaban en los árboles, y esta característica fue transmitida a sus descendencias. Ahora continuamos hablando sobre lo que es el lamarquismo, y entendemos como lamarquismo como una idea principal de que el entorno cambia, las formas de vida luchan por adaptarse continuamente a las nuevas exigencias de su hábitat, es decir, aquellas especies que hagan mayores esfuerzos modifican sus cuerpos físicamente, y estos cambios físicos son heredados por la descendencia, es decir, que la evolución propiciará cambios beneficiosos para mantener la especie y ser fuertes genéticamente como físicamente. Además, encontramos dentro del lamarquismo pequeñas deficiencias, tales como es que Lamarck fundamentaba que las características son adquiridas y no como lo es el caso de la selección natural, donde las características que un individuo en específico ha alcanzado las hereda a sus descendencias. Caso contrario en el lamarquismo, que él define que las especies se mantienen desde un principio como tal, y éstas van adquiriendo con el proceso aquellas características que lo harán adaptarse mejor al entorno, pero no podrán ser transmitidas a sus descendencias, no en el ambiente genético, sino que estas van siendo características adquiridas, es decir, los padres pueden o no transmitir a los hijos rasgos que adquieren a partir de cómo se relacionan con el entorno. Además, encontramos ciertas similitudes con la selección natural, como lo es que ambos defendían la evolución de las especies, pero también encontramos que ninguno de los dos en sus estudios contaban con la información genética y de la biología, que luego pasaría a ser parte de información básica para plantear una nueva teoría fundamentada en los caracteres adquiridos, las mutaciones y la variabilidad que hay entre las especies. Es decir, con un ejemplo más simple, una especie en específico podrá ser capaz de adaptarse a su entorno. Como podemos observar, dentro de una manada de perros, podemos determinar que una especie podrá ser más apta que otra cuando ésta desarrolle habilidades físicas, tanto como genéticas, y puedan ser transmitidas a sus descendencias. Además,
ciertas diferencias existen entre el lamarquismo y la selección natural, tales como que Lamarck teorizaba sobre el modelo en que las presiones y las exigencias del entorno hacen que las formas de vida y convivencia entre sí sean largas y ciertos rasgos sean traspasados a sus descendencias, no como lo planteaba Darwin en su teoría de la selección natural, que planteaba que una especie puede estar aislada y desarrollar habilidades para adaptarse a ese entorno, y luego esas habilidades puedan ser transmitidas a sus descendencias. Además, podemos definir en resumen que tanto la teoría de Darwin con su selección natural como Lamarck pueden encontrar diferencias y similitudes, pero ambas intentan explicar el origen y la evolución de las especies como tal. Ahora bien, un ejemplo claro del lamarquismo es del por qué los topos son ciegos según su teoría, y es que éste explica que una especie puede utilizar o no un órgano y la no utilización de él puede atrofiar este órgano, o la utilización en exceso puede hacer que éste sea más eficaz y puedan ocurrir cambios drásticos en él. El ejemplo claro del topo es que, como éste está acostumbrado a vivir siempre bajo tierra y no estar en contacto con la luz, entonces sus ojos no los utiliza dentro de su hábitat, dando origen a aumentar su capacidad olfativa y perder la capacidad de vista. No obstante a esto, entendemos que esta capacidad es transmitida a sus descendencias, lo que facilita la vida como tal de un topo. Ahora bien, ya hemos hablado de diferencias y similitudes dentro de lo que es el lamarquismo y la selección natural. Vamos a hablar un poco sobre lo que es el darwinismo social, y es aquella teoría aplicada o retomada del darwinismo donde intentan explicar que el más apto genéticamente será capaz de sobrevivir a los cambios que el ambiente le proporcione. Y esta teoría fue llevada hacia la sociedad, en donde aquel que mayores posibilidades o cumplía las características que la misma sociedad imponía, este era el apto para la reproducción, y aquel que no cumplía, pues era considerado como un desorden genético para la sociedad y se buscaba la eliminación de este. Un ejemplo claro fue la aplicación que Adolf Hitler le dio a esta teoría, llevando este concepto hacia comprender que todo aquel que no cumpliera las características que él imponía era considerado malo para la sociedad y se producía un asesinato en gran masa. Ahora, nosotros podemos encontrar un ejemplo claro dentro de nuestra sociedad para no ir muy lejos, en donde aquel que no cumple ciertas capacidades no es tomado en cuenta en un trabajo, para dar un ejemplo claro, mientras que aquel que tiene preparaciones, capacidades físicas, tanto como mentales, tendrá mayores posibilidades de optar por aquel trabajo. Asimismo, el darwinismo social en un tiempo fue considerado para tratar de negar la existencia de Dios, en el entendido de que el humano como tal era capaz de sobrevivir sin la necesidad de la existencia de un ser supremo que controlara el origen de las cosas, y asimismo poner al hombre en un punto máximo sin la necesidad de un ser supremo que lo hubiese creado, postulando una divergencia mínima entre las leyes de la naturaleza y las leyes sociales, como antes los mencionábamos, que la teoría de la selección natural fue llevada hacia las sociedades para plantear aquel individuo que era apto para reproducir y continuar con las especies,
mientras que aquel que no cumplía con las características simplemente no era apto. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre lo que es el equilibrio puntuado, entendiendo que el equilibrio puntuado nos habla sobre que las especies pueden estar en un periodo de éxtasis, es decir, en un periodo donde tenemos calma, es decir, la especie continúa y sin experimentar ningún cambio drástico. Pero sucede un momento en el que estamos acá y la especie experimenta un cambio drástico. Para más ejemplos, veamos la imagen que se nos presenta, donde se ve la evolución de una especie, pero nadie nos dice que esta especie pudo haber y luego de pasar esta especie de un cambio drástico, podrá estar nuevamente en un estado pasivo, como lo es la éxtasis. Además, cabe mencionar que lo específico de la teoría del equilibrio puntuado tiene que ver con el ritmo al que las especies evolucionan, que éstas pueden dar origen a nuevas especies o también la extinción dentro de ellas mismas, tales como lo son el ejemplo claro de los dinosaurios, que podemos encontrar cambios dentro de ellos a lo largo del tiempo, y estos tiempos no están definidos como periodos de 10 años a 20 años, sino que estos cambios pueden ser espontáneos, como lo es un cambio rápido o cambio lentamente, pero que sin irse notando con el periodo del tiempo. Y puede tomarse como un cambio estable y pacífico que va haciendo cambios en la especie para que ésta sea más apta. Ahora bien, tenemos el catastrofismo como teoría del origen de la vida, y esta teoría argumenta que en un principio la Tierra experimentó cambios drásticos, catástrofes dentro de las cuales podemos encontrar tsunamis, maremotos, terremotos como tal, erupciones volcánicas, que estas mismas daban origen a especies, o estos cambios daban origen a que las especies existentes se tuvieran que adaptar a estos cambios, haciendo cambios genéticos como físicos en la especie, los cuales iban a ser luego transmitidos a las especies que hoy en día conocemos. Pero estos cambios drásticos no traían solamente cambios físicos en el ambiente, sino que también se producían cambios a nivel químico por aquellas grandes erupciones, y no obstante a ello, los cambios geográficos que experimentaba la Tierra, que el catastrofismo intenta explicar como el origen de especies o del mismo entorno como tal para provocar la evolución de aquellas especies existentes. Ahora, dentro de las teorías del origen de la vida encontramos el neodarwinismo, que es una adaptación a la teoría de la selección natural planteada por Charles Darwin, pero ahora con los conocimientos de la genética y de la biología, con los aportes que Gregor Mendel hizo para la genética, se lograron establecer ciertos postulados, dentro de los cuales encontramos que la genética de poblaciones, como la imagen lo puede ilustrar, que dentro de una población vamos a encontrar individuos que no necesariamente tendrán que ser iguales, pero genéticamente podrán pertenecer a una misma familia. Ahora bien, encontramos también dentro de los postulados del neodarwinismo lo que son las mutaciones y las variabilidades, como en un principio lo hablábamos, que estas mutaciones pueden ser de beneficio como pueden ser dañinas para una especie y provocar en un momento la extinción de esta misma, pero también puede potencializar el seguimiento de esta especie como tal, dándole mayor adaptabilidad al entorno
y capacidad de reproducción. Postulados que en un momento fueron adheridos a esta teoría del darwinismo, planteando lo que es el neodarwinismo, y hoy lo conocemos con ciertos aportes que Charles Darwin, Gregor Mendel hizo para que el origen de la vida fuera planteado de esta manera. Ahora bien, continuando con las teorías del origen de la vida, encontramos la teoría del diseño inteligente, que está entendida como concepto es el término utilizado para describir a la corriente que sostiene que el origen o evolución del universo tiene que ver con la vida y el hombre como resultado de acciones racionales emprendidas de forma deliberada por uno o más agentes inteligentes, es decir, que ésta considera a un ser supremo como único creador y dando origen a evoluciones controladas, es decir, que siempre dentro de la evolución hay un ente racional que puede controlar estos cambios que las especies evolucionan, y no tomadas solo como para las especies, sino que en sí como para el universo, como lo es el ejemplo de las estrellas, que fueron creadas por un ser que retomó todas aquellas circunstancias que podían afectar al universo como tal. El Sol como tal también fue puntuado en un equilibrio donde no afectara la vida en la Tierra y además pudiera potencializar la misma en ella. Ahora bien, luego de ver algunas de las teorías que intentan explicar la evolución, tenemos que la evolución de las especies puede suceder de distintas maneras. Para ello, debemos conocer términos semejantes que nos pueden llevar a comprender mejor la evolución como tal. Pero es importante comprender que para explicarle la teoría de la evolución a un niño debemos adaptar ciertos términos que nos van a facilitar el entendimiento de ella. Y tenemos que la evolución es vista como un agente de cambio dentro de las especies mismas. Pero vamos a encontrar que la evolución no es más que esos cambios que gradualmente van experimentando las especies presentes ante el medio que los rodea. Es decir, las especies pueden estar en un punto específico, pero si el medio los obliga a ir a este punto, ellas tienen que adaptarse al medio, y aquella que no sea capaz de adaptarse, pues tenderá a fallecer en el intento, mientras que aquel que desarrolla habilidades en el entendido genéticas como físicas podrá ser capaz de llevar la especie y reproducirse. Además, con la adaptación, este fundamentará cambios genéticos en la estructura de la especie, que, como bien lo hemos hablado anteriormente, podrán ser transmitidas a sus descendencias, facilitándole a estas mismas una mejor adaptabilidad al entorno y poder potencializar la evolución de las especies, en el entendido de que la evolución no es un cambio drástico en el que vamos a encontrar que una especie cambia y pasa a ser otra, sino que esta misma especie continuará por un periodo de tiempo experimentando cambios en su entorno y genéticamente, la cual lo llevarán a ser la especie que predomine para potencializar la reproducción de las especies. Ahora bien, podemos encontrar que además de las postulaciones de Darwin que contribuyeron a la selección natural, encontramos a Alfred Russel Wallace, que potencializó asimismo con Gregor Mendel para que las teorías del origen de la vida pudieran ser entendidas con el concepto de que la evolución como tal no es dañina, sino que ella misma
contempla que las especies pueden estar en un periodo de éstasis y experimentar cambios graduales o cambios drásticos.